Are you in the picture? ¿Estás tú en la foto? This is the kind of question that people ask when photo albums are brought out. Este es el tipo de pregunta que se hace cuando alguien saca los álbumes de fotos. And friends and new members of the family are looking at those old family pictures. ¿Perdón? Oh. Can you put it on? There you go. Yep. See, I told you I wouldn't remember to turn it on. And I didn't know I had to turn it on. Les dije que no me iba a acordar de eso. I'm So the pictures I have in mind are those with like 20 or 25 family members in a group picture of the entire family. Así que las fotos en las que estoy pensando son esas fotos antiguas en las que aparecen 20 o 25 miembros de la familia. If the picture is a little old, Y si la foto es un poco antigua, then the questions start. entonces comienzan las preguntas. And since I'm 70 years old, Y ya que tengo 70 años, I don't look quite the same as when I was 15. no me veo igual que cuando tenía 15. And so the questions are there. Y las preguntas están allí. Why aren't you in the picture? ¿Por qué no estás en la foto? Where are you in the picture? ¿Dónde estás en la foto? Are you in the picture? ¿Estás en la foto? The New Testament is like that old photo album. El Nuevo Testamento es como ese álbum de fotos antiguas. It gives us pictures of early Christianity. Nos da retratos o fotografías del cristianismo primitivo. It shows us how early Christians lived, Nos muestra cómo esos primeros cristianos vivieron, the problems they had, los problemas que tenían and what they believed. y lo que ellos creían. And one of the pictures it provides is like that family picture. Y una de las fotos que nos da es como esa foto familiar. This picture shows the early Christians lived their Christian lives as part of Christian families. Y esa foto nos muestra que los primeros cristianos vivían como parte de iglesias locales. Those pictures of early Christianity show that they lived their lives as part of local churches. Esas fotos de los primeros cristianos muestran que ellos vivían como parte de iglesias locales. And in this way, the New Testament assumes that Christians were part of local churches. Y de esta forma el Nuevo Testamento asume que los cristianos eran parte de iglesias locales. So I have two points in my sermon this hour. Así que tengo dos puntos en mi sermón en esta hora. What is the picture? ¿Cuál es la foto? Are you in the picture? Y la segunda, ¿estás tú en la foto? But there are two things I want to say before we take up those 2 points. Pero hay dos cosas que quisiera mencionar antes de llegar a esas dos preguntas. The first thing is to show you the frame of the picture. Y lo primero es mostrarles el marco de esa fotografía. The picture of the church of the New Testament has a frame like most pictures have. La foto que nos ofrece el Nuevo Testamento tiene un marco, como la mayoría de las fotos lo tienen. What is that frame? ¿Cuál es ese marco? It is the biblical concept of church. Es el concepto bíblico de iglesia. And as I was telling you in the last hour, Y como les estaba diciendo en la hora pasada, the biblical word for church means an assembly, la palabra bíblica para iglesia significa asamblea, but not just any assembly. pero no solamente cualquier tipo de asamblea, It means an assembly with a shape, a form, and a defined structure. sino a una asamblea con una forma y una estructura definida. This is clear from both the Old Testament Hebrew background of the word Esto es claro tanto por el trasfondo que nos da la palabra en el Antiguo Testamento, and also from its contemporary use in the Greek language. así como por su uso contemporáneo en la lengua griega. What was that Old Testament Hebrew background? ¿Cuál es ese trasfondo del Antiguo Testamento? Well, turn to Deuteronomy 23 and look at verses 1 to 3 and verse 8 there to see that. Vayan por favor a Deuteronomio capítulo 23, versículos 1 to 3. 1 to 3 and then verse 8. Please don't be offended by the graphic language. Versículos del 1 al 3 y versículo 8. Por favor, no se ofendan por el lenguaje tan explícito. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril.
No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Versículo 8. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. So my point is simply this. Y mi punto es simplemente este. In this passage, the word church is used to describe the assembly of the Lord. Que en este pasaje se utiliza la palabra iglesia para describir la asamblea del Señor. And there were entrance requirements. Y se nos describen algunos requerimientos para entrar a esa asamblea. And elsewhere in the Old Testament, we see you could be ejected from this assembly. Y en otras partes del Antiguo Testamento vemos que una persona podía ser expulsada de esa asamblea. Assembly was not an informal gathering Esa asamblea no era una reunión informal that you could join at your discretion a la que te podías unir a voluntad propia or leave at your discretion. o dejarla por voluntad propia. It was a formal assembly with membership requirements. Era una asamblea formal con requerimientos formales. And what about the contemporary use of this word in the Greek culture of the day? ¿Y qué hay de el trasfondo de esta palabra en la lengua griega? Church was the word used to describe the assembly of the voting citizens of the early Greek democratic city-states. La palabra iglesia era la palabra para describir el estado que tenían esas personas que vivían en Grecia, en la Grecia democrática. These were not informal gatherings. Estas no eran reuniones informales. There were requirements to be a voting citizen of a Greek city-state. Había requerimientos para ser un ciudadano con derecho a votar. Such rights could be gained Y and they could be lost. esos derechos podían ganarse y esos derechos podían perderse. Now this is the word Ahora, esta es la palabra used over 100 times in the New Testament que se utiliza más de 100 veces en el Nuevo Testamento to describe God's people. para describir al pueblo de Dios. It's not a cloudy word. No es una palabra confusa o vaga. It's not a vague No idea. es una idea vaga. It is a word with sharp edges Es una palabra con bordes que son filosos and defined boundaries. y con límites claros. But the second thing I want to say has to do with why I am showing you this picture. Pero la segunda cosa que quiero mencionar es la razón por la que les estoy mostrando esta fotografía. This old picture from the Christian family album. Esta fotografía de ese antiguo álbum de la vida cristiana. Now that I've shown you what church really involves, Ahora que les he mostrado lo que implica la iglesia, perhaps I am making you a little uncomfortable. quizás estoy haciéndolo sentir algo incómodos. Why am I showing you this picture, you might ask? Ustedes podrán preguntarse, ¿por qué les estoy mostrando esta fotografía? I'm showing you this picture so you can see that commitment to Christ involves commitment to His church. Les estoy mostrando esta fotografía para que vean que el compromiso con Cristo demanda compromiso con su iglesia. And it is a church with sharp edges and defined boundaries. Y es una iglesia con bordes filosos y límites claros. There's a vast doctrinal infection in North America En Norteamérica hay una infección doctrinal. and it's no small reason why the church in North America is so weak and sick. Y esa es una de las razones por las que podemos explicar por qué la iglesia en Estados Unidos está tan débil y enferma. It is the disease of churchless Christianity. Es la enfermedad de un cristianismo sin iglesia. And I want you to see how dangerous this doctrinal disease is. Y quiero que se den cuenta qué tan peligrosa es esa enfermedad doctrinal. Now, if you are here and you're not a member of a biblical local church, Ahora, si ustedes están aquí y no son miembros de una iglesia local, you may be feeling judged, tal vez te puedas sentir juzgado, even condemned. tal vez condenado. But that's not what I'm doing here. Pero eso no es lo que estoy haciendo aquí. I'm not here to judge you, but to teach you. No estoy aquí para juzgarte, sino para enseñarte.
I am here to teach that little person inside your heart called your conscience. Estoy aquí para enseñar a esa pequeña persona en tu corazón llamada conciencia. I am here to teach that little person. Esa pequeña persona en tu corazón llamada conciencia. I am here to teach that little person the priority of church membership in the Christian life. Estoy aquí para enseñarle a esa pequeña persona cuál es la prioridad de la iglesia en la vida. And all I ask is that when I am done, you have a conversation with that little person in your heart. Y todo lo que estoy pidiendo es que al terminar mi exposición, tú tengas una conversación con esa persona en tu propio corazón. I just want you to ask a simple question. Solo quiero que hagas la siguiente pregunta. Am I really living up to the biblical priority of church membership? Am I really living up to the biblical priority of church membership? ¿Estoy viviendo realmente a la altura que tiene la prioridad de ser miembro de una iglesia? Now, let's come to our first point then. Ahora, vayamos a nuestro primer punto entonces. What is the picture? ¿Cuál es la fotografía? In other words, what picture does the New Testament give us of the relationship of Christians to the local church? En otras palabras, ¿qué retrato nos da el Nuevo Testamento de la relación de los cristianos con la iglesia local? And under this, I first want to talk about the biblical glimpses of the picture. Y para hacer esto, quisiera hablar primero de algunos destellos bíblicos de esta fotografía. But there's a vast number of passages about this in the Bible. Pero hay muchos pasajes que hablan de esto en la Biblia. How many should I choose? ¿Cuántos debería de escoger? 2 or 3 for the 2 or 3 witnesses? ¿Dos o tres para tener los dos o tres testigos? 4 for the 4 living creatures? ¿Cuatro por los 4 seres vivos? 7 in honor of the 7 days of creation? 7 por los 7 días de la creación? I finally settled on 12 Finalmente me quedé con 12 for the apostles of the Lamb. por los apóstoles del Cordero. And if that seems like a lot, Y si eso parece mucho, just be thankful I did not fixate on the 24 elders solo agradece que no tomé como ejemplo los 24 ancianos or even the 144,000. o incluso los 144,000. Now I want to turn you quickly to 12 passages Quisiera que fueran rápidamente a esos 12 pasajes, which ought to put the priority of church membership way beyond doubt for all of us. que deberían dejar bien en claro la prioridad que tiene el ser miembro de una iglesia. The first is that awesomely important passage, Matthew 18, verses 15 to 20. El primero es ese pasaje tan importante, Mateo 18, versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Now this is the first mention of the local church in the New Testament, Esta es la primera mención de la iglesia local en el Nuevo Testamento. and in many respects it's the foundational passage. Y es, por lo tanto, un pasaje fundamental. A number of things should be obvious from it. Hay algunas cosas que deberían ser evidentes aquí. First of all, it's clear that it's not talking about a universal or invisible church, is En, it? en primer lugar, es claro que no está hablando de una iglesia universal o invisible, ¿no es así? You cannot report being sinned against to a universal or invisible church. A ti no se te puede denunciar por haber pecado contra toda la iglesia universal. It's talking about the local church. Está hablando de la iglesia local. And the passage assumes too, doesn't it, that both the brothers involved in the problem were part of a local church. Y el pasaje también asume que los hermanos que estaban involucrados en el problema eran parte de la iglesia local. The passage assumes too that both these brothers were accountable to that local church. El pasaje también asume que estos hermanos tenían que rendir cuentas a la iglesia local de la que eran parte. The passage even assumes that that church ultimately had the right to take one of those brothers and kick him out of the church.
El pasaje también asume que la iglesia tiene el derecho de expulsar a estas personas. The passage assumes that the local church had clearly defined boundaries. El pasaje asume también que la iglesia local tenía límites bien distinguidos. You could be in, Podías estar dentro and then you could be out. y también podías estar fuera. There were defined boundaries. Había límites claros. And the passage assumes that the local church has divinely given rights and privileges. Y el pasaje también asume que la iglesia local tiene derechos y privilegios divinamente concedidos. The very keys of the kingdom belong to the local church. Las mismas llaves del reino pertenecen a la iglesia local. Passage 2, Acts 2:37 to El 42. segundo pasaje, Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Again, there are a number of things that are very clear from this passage. De nuevo, hay algunas cosas que son muy claras en este pasaje. It's speaking about the first local church in the New Testament, Está hablando de la primera iglesia local en el Nuevo Testamento, the church in Jerusalem. la iglesia en Jerusalén. The church had a defined membership. La iglesia tenía una membresía definida. Somebody was counting. Alguien estaba contando. It had 120 members in Acts 1:15. Y de esos primeros 120 miembros en Hechos 1:15, On the day of Pentecost, we are told that 3,000 souls were added to that number. en el día de Pentecostés se nos dice que se agregaron 3,000 almas a ese número. They were not added by simply showing up. Y no se agregaron solamente por estar allí. They were not added by merely professing somehow to be Christians. No se agregaron por profesar solamente de manera que estaban allí. They were added partly through the formal ordinance and external rite of baptism. Se agregaron por medio de la ordenanza formal y el rito externo del bautismo. When it says they were added, Y cuando se nos dice que se agregaron, it clearly means that they were added by baptism to the church. se implica que se añadieron por medio del bautismo a la iglesia. And this church had regular services with a defined content. Y esta iglesia tenía servicios regulares con un contenido definido. There was the apostles' teaching, there was the giving fellowship, there was the Lord's Supper, and there were prayer meetings. Había enseñanza de los apóstoles, había comunión, estaba la cena del Señor y había reuniones de oración. And membership in a local church still involves those things and more. Y la membresía de la iglesia todavía conlleva esas cosas y muchas más. It means hearing the apostles' teaching. Significa escuchar la doctrina de los apóstoles. It means fellowshipping by contribution to the needs of the church. Significa el tener comunión por medio de hacer contribuciones a la It iglesia. means taking the Lord's Supper. Significa tomar la cena del Señor. And it means coming to the prayer meetings Y significa venir a las reuniones de oración. of the church. Third passage, El tercer pasaje, Acts 9:26 and 27. Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Now this is an interesting passage. Este es un pasaje interesante. When Paul moved to Jerusalem, Cuando
Pablo fue para Jerusalén, he was not automatically part of the local church. no se convirtió de manera automática en parte de la iglesia local. In fact, the local church in Jerusalem held him off. De hecho, la iglesia en Jerusalén lo estaba reteniendo. And Paul's response was not, how dare they question my Christianity? Y la respuesta de Pablo no fue, ¿cómo se atreven a cuestionar mi cristianismo? No, Barnabas vouched for the genuineness of his conversion. No, sino que Bernabé abogó por lo real de su conversión. Fourth passage, El Acts cuarto- 14, 21 to 23. El cuarto pasaje, Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Here's a picture of New Testament evangelism. Aquí hay una fotografía del evangelismo en el Nuevo Testamento. What was left behind after Paul evangelized the city was a church. Lo que quedó atrás cuando Pablo evangelizó la ciudad fue la iglesia. It wasn't some club or cloudy society. No era una especie de club o un grupo de personas meramente. It was the kind of organization Era el tipo de organización that needed leadership. que necesitaba liderazgo. And so we read in verse 23 Por lo que leemos en el versículo 23, that he appointed elders for them in every church. que constituyó ancianos en cada iglesia. But let's come to a fifth passage. Pero lleguemos al quinto pasaje, Acts 20, 17 and verse 17 and verse 28. Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Now, in this passage, we learn that what Paul did in Acts 14 was not a one-time action. Ahora, en este pasaje aprendemos que lo que Pablo hizo en Hechos capítulo 14 no fue algo único. The church he planted in Ephesus also has elders. La iglesia que él plantó en Éfeso también tenía ancianos. These elders have a definite office and job description. Y estos ancianos tenían una descripción de su oficio y su tarea. They are called shepherds and overseers. A ellos se les llama pastores y obispos. And we are told that these overseers have a divine authority given to them by the Holy Spirit. Y se nos dice que estos obispos tenían una autoridad concedida por el Espíritu Santo. The local church at Ephesus is called the Church of God La iglesia local en Éfeso es llamada la iglesia de Dios, because that organized local church is the organized manifestation of God's church. porque esa iglesia local es la manifestación organizada en Éfeso de la iglesia de Dios. 1 Corinthians 5, 1 to 13. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Here we learn that the local church is responsible to deal with open sin in its midst. Aquí aprendemos que la iglesia local es responsable por tratar con el pecado público. And as Paul makes clear, Como Pablo deja en claro, it's not the sin of the worldly outside the church that it is to deal with. no se trata de lidiar con el pecado de los que viven en el mundo, It is the sin of people in the church that it is to deal with. sino con el pecado de los que viven en medio de la iglesia. Failure to do this is to sin against apostolic authority. Un fallo al hacer esto es pecar en contra de la autoridad apostólica. This sin must be dealt with in a formal assembly of the church, Este pecado debe tratarse en una asamblea formal de la iglesia. and the church is responsible to remove the wicked man. Y la iglesia es responsable de echar a ese hombre perverso. Once more, we see that the church has defined boundaries. Una vez que vemos que la iglesia tiene límites definidos, You can be in, puedes estar dentro and then you can be out. y también puedes estar fuera. You can be within the church. Tú puedes estar dentro de la iglesia You can be removed from the y church. también puedes ser expulsado de la iglesia. And this putting of a person out of the church Y esto de expulsar a alguien de la iglesia has teeth. Sorry. Has teeth. Teeth. tiene dientes. Yes, it has teeth. You know what no, you don't have that saying in Spanish? Tiene filo, quizás, algo así. Está You don't have the filoso. saying that something has teeth in Spanish? Es que no Let me tell tenemos, you what it means. no tenemos ese dicho. Déjenme explicarles a lo que se refiere. It means there are consequences. Se refiere a que hay consecuencias. If you are put out of the church, Si se te expulsa de la iglesia, those Christians who were formerly your brothers aquellos cristianos que eran formalmente tus hermanos or sisters o hermanas are to avoid having fellowship with you. deben evitar ahora el tener comunión contigo. They're not even to eat with you. Ni siquiera deben comer contigo. And this certainly includes the right Y esto ciertamente incluye el derecho to forbid such people to come to the Lord's table. de prohibir que esas personas se acerquen a la mesa del Señor. Next passage. El siguiente pasaje, And if I'm counting correctly, this is number 7. y si estoy contando correctamente, este es el número 7. 2 Corinthians 2, 5 to 8. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Now, this is a fascinating passage. Este es un pasaje fascinante. You see the word majority there in verse 6? ¿Ven la palabra por muchos en el versículo 6? Is it majority in your By Spanish many. Bibles? By many. By many. The language of the Greek New Testament is the more. El lenguaje del Nuevo Testamento es la mayoría. Apparently everybody wasn't agreed about putting this man out of the church. Everybody was not in agreement. No todos estaban en acuerdo con expulsar a esa persona, The more were. pero los muchos lo estaban. And that's why English Bibles translate it sometimes majority. Y esa es la razón por la que las Biblias en inglés algunas veces lo traducen como mayoría. But what does a majority or the more Pero- imply? ¿Qué es lo que implica la mayoría o los muchos? Can you have a majority or a more if you don't know how many people can vote? ¿Puedes tener una mayoría o este dicho por muchos si no se cuentan los votos?
if there's not a defined church membership, si no hay una membresía definida de la iglesia, how can you know what is a majority? ¿cómo puedes saber entonces cuál Or es la what is the mayoría? more? ¿O qué significa por muchos? You only can do this if you have a clearly defined church membership. Solo puedes hacer esto si tienes una membresía definida claramente. This man was in the church, Este hombre estaba en la iglesia and then he was removed from the church. y luego fue quitado de la This iglesia. happened by the majority, Y esto pasó por la mayoría. and when he repented, Y después de que se arrepintió, he was to be put back into the church. él tenía que ser recibido de nuevo. Really clearly defined boundaries, right? Hay límites muy claramente establecidos, ¿no es así? Eighth passage, Philippians 1:1. Octavo pasaje, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Here we see that Paul assumes Aquí vemos que Pablo asume that all the saints in Christ Jesus at Philippi que todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo were a defined and organized body. eran un cuerpo bien definido y ordenado. These saints in Philippi Estos santos en Filipos had elders or overseers tenían ancianos u obispos and deacons. y diáconos. They lived in a church Ellos vivían en una iglesia with a defined church government. con un gobierno definido. 1 Thessalonians 5:12-13. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Now here we see that the brothers in Thessalonica Aquí vemos que los hermanos en Tesalónica had certain overseers. tenían ciertos obispos. They had overseers who had literally charge over them in the Lord. Eran hombres que literalmente habían sido establecidos por el Señor And they were their official teachers. y eran maestros oficiales They gave them instruction. que les daban la instrucción. And these instructors and leaders were to be esteemed. Y estos maestros y líderes eran dignos de estima. Again, it's clear Esto es claro. that the church in Thessalonica was an organized body with leaders who had real authority over them. Que la iglesia de Tesalónica tenía un cuerpo definido con líderes con autoridad sobre ellos. 10th passage. Décimo pasaje. Actually, I've snuck in 3 here. Hebrews 13, 7, 17, and 24. Hebreos capítulo 13, versículo 7, 17 y 24. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Now, it's clear that the author of the epistle to the Hebrews Ahora es claro que el autor de la epístola a los Hebreos is not talking about secular leaders. no está hablando de líderes seculares, He's talking about spiritual leaders. está hablando de líderes espirituales. And he's assuming that all the Hebrew churches to whom he was writing Y está asumiendo que todas las iglesias de los hebreos a los que les escribe had such leaders. tenían líderes como esos. And he assumed that those leaders had real authority. Y él asume que esos líderes tenían una autoridad real. Obey your leaders and submit to them, he O- says. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, les dice. And these are not secular leaders who watch over our bodies. Y estos no son líderes seculares que estaban velando por los cuerpos de las personas, These were spiritual leaders who watched over their souls. sino líderes espirituales que estaban velando por sus almas. Now, so I've always wanted to ask some people,
Así que yo siempre le he querido preguntar a algunas personas, I've never been bold enough to do it, pero nunca he sido lo suficientemente valiente para hacerlo. or perhaps mean enough to do it. O quizás no he sido lo suficientemente grosero para hacerlo. I've always wanted to ask some people who've been coming to my church for 15 years and never joined the church, Siempre he querido preguntarle a las personas que tienen 15 años asistiendo a la iglesia, pero no quieren ser miembros. how do you obey Hebrews 13:17? ¿Cómo obedeces Hebreos 13:17? Who are your leaders? ¿Quiénes son tus líderes? How do you submit to them? ¿Cómo te sometes a ellos? Oh, Pastor, you're my leader, and I submit to you. Oh, pastor, tú eres mi líder y me someto a ti. And I want to say, no, you're not. Y yo quiero decir, no, tú no lo eres. How dare you tell me that I'm your leader and your pastor and I'm responsible for you ¿Cómo te atreves a decirme que soy tu pastor y responsable por ti? when you won't tell me that by joining the church? Cuando no quieres agregarte a la iglesia. I've never felt that was fair to pastors. Creo que siempre he pensado que eso no es justo para los pastores. 11th passage, Pasaje número 11. 1 Peter 5, 1-4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. This passage assumes that there is a body of leaders in the Christian church. Este pasaje asume que hay un cuerpo de líderes en la iglesia, They are called variously elders or Que- shepherds or overseers. que son llamados de estas tres maneras como ancianos, como pastores, como obispos, And they are to shepherd the flock of God. y que deben pastorear la grey de Dios. But it must be clear then Pero debe ser claro entonces también who is the flock of God and who is not. quién es la grey de Dios y quién no es la grey de Dios. And now I really feel like a Puritan because I'm going to say 12thly. You have 12thly in Spanish? You know how to say spell 12thly? Ya, ahora me siento como un puritano porque voy a decir 12º. 1 John 2:19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. John here reveals that there were church splits even in the early church. Juan aquí revela que había divisiones incluso en la iglesia temprana. In this case, the church split was over important apostolic doctrine. Y en este caso, la división se debía a la doctrina apostólica. Those with heretical leanings revealed them by leaving the church. Aquellos con opiniones heréticas se expusieron a sí mismos al dejar la iglesia. And again, it is a serious thing to leave an apostolic church. Y de nuevo es algo muy serio dejar una iglesia apostólica. But the church is something you can remain in. Pero la iglesia es algo en lo que puedes permanecer It is something that you can leave. y es algo que puedes dejar. There are defined boundaries. Hay límites bien definidos. Well, those are the biblical glimpses of the picture. Pues esos son los destellos bíblicos de este retrato. Let me share with you some practical observations about the picture. Pero déjenme compartir ahora unas consideraciones prácticas de esta fotografía. First of all, En primer lugar, membership in a local church is a divine and apostolic institution. la membresía en una iglesia local es una institución divina y apostólica. It's not a human tradition. No es una tradición humana, It's not even a nice human custom. ni siquiera es una buena costumbre humana. It's not a nice tradition of a Christian culture. No es una buena tradición de la cultura cristiana. You should join a church Deberías unirte a la iglesia, not because it's culturally the right thing or the nice thing or the common thing to do. no solo porque es una cosa buena o una cosa normal. You should join a church Deberías unirte a la iglesia because it is the biblical thing to do. porque
eso es lo bíblico. And then secondly, we see Y en segundo lugar vemos membership in a local church is formal and institutional. que la membresía en una iglesia local es formal y es institucional. It means membership in a specific local church to which you are specifically accountable and which has specific officers over it. Y esto significa una membresía en una iglesia local específica a la que a la que rindes cuentas de forma particular y sobre la cual hay oficiales específicos. And membership in this church gives you specific rights like taking the Lord's table and voting in meetings of the church. Y la membresía en esta iglesia te da derechos específicos como participar de la mesa del Señor y votar en las reuniones de miembros. And membership in a local church Y la membresía en una iglesia local is not made unnecessary. It's not made unnecessary because you are a member of the invisible church. y la membresía en la iglesia local no se hace innecesaria por ser parte de la iglesia invisible Or because you say that you're a member of the universal church. o porque dices que eres miembro de la iglesia universal. I believe in the universal church Yo creo en la iglesia universal, and even in a sense in the invisible church. Incluso en la iglesia invisible. But I don't think you can exempt yourself from membership in a local church because you think you're a member of the universal church. Pero no creo que puedas evadir este deber por decir que eres parte de la iglesia universal. Membership in the universal church La membresía en la iglesia universal is to be expressed debe expresarse by membership in the local church. por la membresía en la iglesia local. Membership in a local church involves accountability to a local church La and to mem- its elders. La membresía en una iglesia local implica una rendición de cuentas a la iglesia local y a sus ancianos para tu vida cristiana. I'm going to say something that perhaps you never thought a Protestant should say. Voy a decir algo que quizás nunca pensarías que debería decir un protestante, But I think what we've seen this evening shows that it's true. pero creo que lo que hemos visto en esta noche nos muestra que es verdad. Every Christian should make it a priority to be a member of a religious order. Todo cristiano debería ser su prioridad el ser parte de un orden religioso. You never thought you'd hear a Protestant say that, right? Nunca pensarías que un protestante diría eso, ¿no But es así? isn't the church a religious order? Pero ¿no es la iglesia acaso un orden religioso? The religious order of the local church is what I'm talking about. El orden religioso de la iglesia local es a lo que me refiero. What is a religious order? ¿Qué es una orden religiosa? It's a religious association Es una asociación religiosa that exercises authority over its members que ejerce autoridad sobre sus miembros and prescribes for them a certain way of life. y prescribe un cierto modo de vida. And that means Y eso significa that the local church is a religious order. que la iglesia local es una orden religiosa. The local church is responsible to hold itself and its members responsible to biblical standards of living. La iglesia local es responsable de mantenerse a ella misma y a sus miembros en esos estándares bíblicos de vida. This is what Matthew 18 teaches. Esto es lo que enseña Mateo capítulo 18. This is what 1 Corinthians 5 teaches. Esto es lo que enseña 1 Corintios capítulo 5. And this is what the whole New Testament teaches. Y esto es todo lo que el Nuevo Testamento enseña. And if what I've been saying is true, Y si lo que he estado diciendo es verdad, then something else necessarily follows. entonces hay algo que se sigue por consecuencia. You must regularly attend and be a meaningful part of a local church of which you are a member. Esto es, que debes asistir de manera regular a una iglesia e involucrarte para ser miembro en ella. Of course, there are rare exceptions. Por supuesto, hay excepciones raras. Soldiers deployed in a foreign land, ¿Qué tal los soldados que son enviados a una tierra extranjera? college students far from home. Los estudiantes universitarios que están lejos de casa. But those exceptions only prove the rule. Pero esas excepciones solamente confirman la regla. If anything is clear from the New Testament, Si hay algo claro en el Nuevo Testamento, it's that church membership is not nominal, es que la membresía a una iglesia no es algo nominal, but practical sino práctico, and involves knowing and being known, y que involucra el conocer y ser conocido, partaking and participating participar
fellowship and fellowshipping. el tener comunión. Well, that was my first point. Pues ese era mi primer punto. What is the picture? Pero, perdón, ¿cuál es la foto? But my second point is this. Pero mi segundo punto es este. Are you in the picture? ¿Estás tú en la foto? For some of you, that's a very easy question to answer. Para algunos de ustedes, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. You're in the New Testament picture. Tú estás en la foto del Nuevo Testamento. You're right there in the middle. Tú estás justo en medio. Bless God for you. I Eh, commend you. Gloria a Dios por tu vida. You are that rare person Tú eres esa persona rara and valuable commodity, a faithful churchman. de ser un miembro fiel. But now, here's a second application of the picture, and the application of are you in the picture? Pero So- aquí hay una aplicación de esta pregunta, si estás en la foto. And now I want to speak to those who are only partly in the picture. Y quiero hablar ahora a aquellos que están parcialmente en esa foto. For some of you, the question is a bit more complicated. Para algunos de ustedes la pregunta es mucho más complicada. It's like one of those photos where somebody's head got cut off. Es como esas fotos en las que a alguien le cortaron la cabeza. Oh, you only see an arm and a leg in the picture. O ves una persona a la mitad allí. Some of you have recently become Christians, perhaps, Algunos quizás aquí son cristianos recientes, but you have not yet been baptized into Christ and into the church. pero aún no han sido bautizados en Cristo y en la iglesia. Well, we thank God for what He has done for you, Agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida and we rejoice with you. y nos regocijamos I'm contigo. simply telling you, get all the way into the picture. Pero simplemente quiero decirte, tienes que estar completo en la foto. Be baptized and join the church. Tienes que ser bautizado y unirte a la iglesia. But then I must say something to those who are not in the picture. Pero ahora quiero decir algo a aquellos que no están en la foto. There are probably some here who are not, never have been, at least till today, a part of a local church. Quizás hay personas aquí que no han sido miembros de alguna iglesia hasta hoy en día. We love you. Te amamos. We're glad you're here. Estamos contentos de que estés You aquí are most welcome. y eres muy bienvenido. I don't want to say anything to drive you away, No quiero decir nada para alejarte, but I have to tell you, to be honest with you, pero sí tengo que ser honesto contigo, that you have a serious problem. que tienes un serio problema. Now, I'm not sure what that problem is specifically, No estoy seguro de cuál es ese problema específicamente, but I am sure you have one. pero estoy seguro de que tienes un problema. And so I want to ask you as kindly as I can. Así que quiero preguntarte de la manera más amable que puedo. What is your problem? ¿Cuál es tu problema? It could be several things. Pueden ser varias cosas. Your failure to identify yourself with a local church could mean that you're a true Christian but who has never been taught the priority of this. Quizás tu fallo de no identificarte con la membresía de la iglesia se debe a que eres cristiano, pero no has sido instruido en cuanto a esto. And so I know there's incredible ignorance among Christians about this in our day. Sé que hay una ignorancia impresionante acerca de esto entre los cristianos hoy en día. And you might have been ignorant till tonight, Y quizás tú eras ignorante hasta esta noche, but now you have been taught pero ahora te he enseñado and you need to do something about y it. necesitas hacer algo. Or your failure to join a local church O quizás tu fallo de no unirte a una iglesia local could mean, puede implicar, I hope it doesn't, y espero que no, but it could mean that you're a professing Christian but not a true Christian. pero puede ser que seas un cristiano profesante y no un cristiano verdadero. Perhaps you have even flippantly responded to someone who asked you about church membership, Quizás le has respondido de manera muy ligera a alguien que te hacía la siguiente pregunta, by saying, well, I'm a member of the invisible church or the universal church. diciendo, yo ya soy miembro de la iglesia invisible o de la iglesia universal, But that little person in your heart called your conscience actually tells you that's not really the case. pero esa pequeña persona en tu corazón llamada conciencia te dice que en realidad no es cierto. You've never joined a local church. No te has unido a la iglesia local This is the fact. y este es el hecho, Because you're really more attached to your freedom than you are to Christ.
porque estás más apegado a tus libertades de lo que estás aferrado a Cristo. So you know that you've hoped in the fact that you can be saved without joining the church. Así que te estás aferrando a pensar que puedes ser salvo sin pertenecer a la iglesia local. That's technically true, Y eso técnicamente es verdad, but there's another part of this, pero hay otra parte en esto, and it is this: y es esta, the teaching of Jesus. la enseñanza de Jesús. If you love me, you will keep my commandments. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. And if anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Y si alguno no ama al Señor, sea anatema. So prove you are a true Christian Así que la prueba de que eres un verdadero cristiano, by loving Christ enough to keep his commandments. o más bien prueba que eres un verdadero cristiano amando a Cristo y guardando sus mandamientos. Be baptized and join a local church. Bautízate y únete a una iglesia local. I have a closing word. Y Then I'll be tengo done. una palabra para terminar. There are few greater dangers to the church in our day Hay pocos peligros más grandes en la iglesia hoy en día than what Vadi Balkum calls churchless Christianity. que lo que Bodhi Bauckham llama un cristianismo sin iglesia. If you've heard a little fire or heat in what I've been saying this evening, it is because my goal is to kill the whole notion that churchless Christianity is biblical Christianity. Si has oído algo que te parece polémico esta noche, es porque mi intención ha sido echar por tierra esa noción de un cristianismo sin iglesia. Let me say this very clearly. Déjenme decir esto de forma muy clara. Christianity is basically covenantal in nature. El cristianismo es básicamente pactual en naturaleza. It is by the grace and under the authority of the new covenant, ratified by the blood of Christ, that we are saved. Es por la gracia y bajo la autoridad del nuevo pacto ratificado por la sangre de Cristo que somos salvos. But biblical covenants are not spiritual, invisible, informal, or mystical. Pero los pactos en la Biblia no son meramente espirituales, invisibles, informales o místicos. Go read your Bibles. Vayan y lean sus And Biblias you will discover that covenants in the Bible y van a descubrir que los pactos en la Escritura are formal, visible, public, and community-oriented kind of things. son formales, visibles y están orientados a una comunidad. They come with outward signs and sacraments like baptism and the Lord's Supper. Y vienen con señales externas y sacramentos como el bautismo y la cena del Señor. They come with a requirement to join the covenant community, the local church. Llegan con el requerimiento de que nos unamos y tengamos una parte activa en la iglesia local. And so they come with accountability to those covenant communities called local churches. Llegan demandando de nuestra parte esa rendición de cuentas en las comunidades del pacto que llamamos iglesias locales. It is time someone was honest with you. Es tiempo de ser honesto contigo. There is no such non-covenantal Christianity. No hay un cristianismo que no sea pactual. The only salvation in Christianity that the Bible gives us La única salvación en el cristianismo que nos ofrece la Biblia comes wrapped up in local churches, visible signs, and sacraments. viene envuelta en las iglesias locales y en sus sacramentos. Christ requires you not only to be spiritually saved, Cristo no solo requiere que seas salvado espiritualmente, but to express that by being baptized and being a living part of the covenant community, Sino- his local church. sino que expreses eso siendo bautizado y viviendo como parte de la comunidad del pacto que es la iglesia local. And my earnest prayer is Y mi oración sincera es that if there's someone here with confused ideas about this, que si hay alguien aquí confundido en sus ideas de esto, that God would enlighten your minds que Dios les dé luz and give you a better and more clear understanding Y les of dé what Christianity really is. un entendimiento mejor de lo que el cristianismo realmente es.
Amen. Let's pray. Amén. Father, we do come to you. Grant your people, grant everyone here this evening who has been under the sound of your word and heard and seen the picture that is given of true Christianity in the Bible. Grant them understanding. Where it's necessary, grant them repentance. Where it's necessary, grant them to know how better to walk in the ways of your commandments. We ask this in Jesus' name. Amen. Padre, venimos aquí pidiendo que concedas este entendimiento por tu palabra expuesta y aquel que no lo tiene, que le concedas arrepentimiento y nos permitas caminar juntos en estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén.